Faro en la noche. Comprometidos en la lucha contra la violencia y abuso de la infancia en ambientes eclesiales, durante este programa de Faro en la Noche conoceremos más de la Oficina para la Cultura del Buen Trato, organismo de la Arquidiócesis de Bogotá encargado de dinamizar las políticas de cultura del buen trato a través de estrategias de prevención y atención psicosocial. Su trabajo se fundamenta en la ética del cuidado y tiene como finalidad evitar la violencia sexual contra niños y personas vulnerables en cualquier ambiente eclesial. Por eso, a lo largo de este programa abordaremos temas como la violencia cultural en los escenarios familiares, las formas de violencia en entornos eclesiales, los documentos de formación y acciones preventivas para la cultura del cuidado y todas las nuevas realidades que afronta la Iglesia para construir una cultura del buen trato. Para abordar esta temática contaremos con la participación de Diana Marcela Suárez Cristancho, psicóloga para la Oficina del Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá. Acompaña las acciones propuestas a nivel de prevención y atención de la violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables en ambientes eclesiales. Miembro del Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal de Colombia. Además, nos acompañará Yari Janet Calderón Romero, trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, magíster en Educación, Innovación y Ciudadanías de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencia de 5 años como profesional social de iniciación cristiana desde el fortalecimiento pastoral y comunitario en la Arquidiócesis de Bogotá para la Oficina del Buen Trato. Los invitamos a participar de este espacio para seguir caminando juntos hacia la cultura del buen trato en nuestra Iglesia Católica Colombiana. Bienvenidos. Pues este es el tema a conversar, la cultura del buen trato en el ambiente eclesial. Saludamos con gran cariño a todos los que van a participar en este Faro en la Noche a través de toda la red de Cristovisión en Colombia y América, a través del canal de YouTube y también a través de los que nos van a escuchar en Spotify. Es un tema bien importante y qué bueno acercarnos a este tema en el cual la Iglesia Católica está comprometida y por supuesto Cristovisión también está comprometido con una experiencia en la Iglesia que es muy interesante, muy atractiva, muy seria, que es lo que se está realizando en la Arquidiócesis de Bogotá, en la Oficina para el Buen Trato que tiene la Arquidiócesis, y estoy precisamente, como ya ustedes lo vieron en la presentación, con las que dinamizan todo este trabajo, Diana y Yari. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros y por contarnos toda esta maravilla que ustedes realizan aquí en este tema. Cuando hablamos de este tema es un tema espinoso, hay que decirlo, es un tema espinoso. El tema de los abusos a los niños y el tema de los abusos de las personas frágiles es un tema que siempre ha producido mucho dolor. En la experiencia de ustedes como laicas, personas de fe, conocedoras de estas realidades, esa primera impresión cuando van a trabajar en esto, ¿cuál fue? Bueno, yo siento que podría quizá contextualizar un poco al público. Aunque hablamos de una oficina que fue creada en el año 2018, todo empieza en el año 2016, cuando puntualmente a partir de un ejercicio reflexivo pues nos damos cuenta de la importancia de ejercer acciones de sensibilización y de prevención en el tema de la violencia, principalmente de la violencia sexual. Y creo que ha sido una experiencia que nos ha permitido reconocer en primera medida que como iglesia hemos cometido errores, pero que también era el momento de ponernos al frente y de empezar a generar acciones pues a fin de que este tipo de situaciones no se presenten en los contextos eclesiales. Entonces siento que ha sido la oportunidad como de aportar
desde la profesión, desde lo que poco a poco vamos conociendo, en la promoción de una cultura del cuidado de los ambientes eclesiales. No llamamos solamente prevenir la violencia sexual, sino prevenir todo tipo de violencia. Yari. Bueno, creo que como laicas es un trabajo que siempre evoco el Salmo 50, ¿no? Cuando se nos habla o se nos dice que tengamos un corazón puro y un espíritu firme. Creo que requiere de esas dos cualidades, ¿no? Como de la ternura que implica el cuidado, pero también del espíritu firme para hablar, para denunciar. En ese sentido, creo que es un trabajo al que estamos llamados todos como iglesia y es a promover el cuidado como una práctica inherente a todas nuestras acciones pastorales. Obviamente todo esto tiene unas implicaciones legales, penales, civiles, todo lo demás, pero me ha gustado mucho esa manera de construir una propuesta en torno a la cultura del cuidado, que debe implicarnos a todos. Esto viene, pues, directrices desde el Vaticano y demás, la Conferencia Episcopal. ¿Cómo se ha gestado aquí en la Arquidiócesis de Bogotá? Bueno, todo surge a partir del año, pues inicialmente 2016, cuando iniciamos todo el proceso de sensibilización, talleres con una población muy específica en el tema de violencia sexual, pero ya para el año 2018 puntualmente se crea la oficina como un organismo que previene, genera acciones a fin de prevenir las violencias, pero que también atiende las situaciones que se presentan en los ambientes eclesiales. Y a partir de allí iniciamos con un primer proyecto, padre, en el año 2018, que fue un convenio que se realizó con la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y la Fundación Universitaria Monserrate, en la cual formamos nuestros primeros 108 gestores del buen trato a lo largo de un año. Fue un programa presencial remoto y durante este tiempo tuvimos una formación intensiva porque buscábamos con estas 108 personas que fueran también transmisores de la cultura del cuidado en los diferentes ambientes eclesiales de la arquidiócesis y de otras diócesis. Entonces, ese fue como nuestro primer paso. Unido a ese proceso de formación, empezamos a generar acciones de sensibilización en grupos específicos. Entonces ya empezamos a trabajar en los seminarios, empezamos a trabajar en diaconado permanente, empezamos a trabajar con profesores y empezamos a trabajar con comunidades parroquiales, un poco sensibilizándonos respecto al fenómeno de la violencia sexual. Y a partir de este proceso se genera un programa formativo que hemos denominado Entornos Protectores en la Iglesia, que para este año ya tenemos nuestra 9ª corte. Perdón, esos entornos nacieron aquí en la Arquidiócesis. Nacieron aquí en la Arquidiócesis. El proyecto nace aquí en la Arquidiócesis de Bogotá en el año 2010, 2018-2019, y ya tenemos en estos momentos la 9ª corte, contando con participantes no solamente de la Arquidiócesis de Bogotá, sino de otras jurisdicciones nacionales y a nivel de Latinoamérica también. Entonces ha sido como nuestro programa bandera, por decirlo así, en donde pues le brindamos elementos a las personas a fin de que generen entornos protectores en los ambientes eclesiales. Esos entornos, ese taller, que sería muy interesante hacer alguno en Cristovisión, ¿no? Quería muy interesante, sería muy bonito, hay que hacerlo, ya de una vez, ya las metí en camisa de 11 varas, como se dice. Claro que pero sí. es que realmente Cristovisión es para poder tener nosotros, todos ustedes, herramientas sobre los entornos de cuidado. Esos talleres, ¿cómo los trabajan? ¿Ustedes los trabajan con ayuda de alguien más? Sí, bueno, yo primero voy a contextualizarles un poco en el programa y ya Yari de pronto nos da un poco más de detalle. Es un curso en el que contamos con el apoyo de 16 tutores, o sea, 16 profesores nos acompañan en la propuesta formativa, porque estamos hablando de que por cada corte se están formando alrededor de 400, 500 o 600 personas, ¿sí? Es un curso virtual, ya ahí sí te daría de pronto la palabra para que nos comentes un poco cómo es la dinámica del programa,
pero hemos superado más de 2.000 personas, 2.500 agentes que se han formado en el Es programa. importante saberlo. Ujú. Bueno, el programa de entornos protectores es un programa netamente virtual que se desarrolla a través o a lo largo de 50 horas de estudio de los participantes. Es un programa que tiene 4 unidades de estudio en la que los estudiantes tienen la oportunidad de profundizar acerca del fenómeno de la violencia sexual, cuáles son los factores de riesgo, pero también cuáles son los factores protectores y cuáles son las rutas de atención con las que cuenta la arquidiócesis y que dependiendo de quién sea el presunto agresor, pues nos tenemos que dirigir o va a ser acompañado por también la Oficina para el Buen Trato o en caso también digamos de que sea una comunidad religiosa va a tener un tratamiento diferente. El curso está dirigido principalmente para agentes de evangelización, personas que prestan un servicio pastoral con niños, niñas, adolescentes, pero también con personas vulnerables, porque es un concepto que también desde el motu propio Vos Exis Lud Mundi se nos ha venido introduciendo, que entendemos por persona vulnerable, y además también está dirigido para docentes, presbíteros, religiosas, toda la comunidad eclesial que debe informarse y que debe conocer al respecto. Es un curso que también cuenta con unas sesiones sincrónicas en donde los participantes tienen la oportunidad de profundizar con su profesor tutor acerca de las temáticas que aborda el curso. Pueden hacer preguntas, pueden hacer debates a través de foros. También hay espacio para la reflexión en donde se busca que el estudiante a través de su historia personal reconozca esas violencias y quizás también reconozca en la infancia los factores culturales que legitiman esa violencia y que hay que trabajar para desmantelarla. En ese sentido también hay unos casos específicos que el estudiante puede encontrar en el curso y que le van a ayudar como a través de la casuística a saber qué hacer o como por ejemplo cuando es testigo de una revelación, qué hacer en ese momento. Se le dan algunas pistas y herramientas a los estudiantes para que puedan abordar estas situaciones. Bueno, es un curso, como ustedes se dan cuenta, muy importante para que cualquiera de nosotros pueda aprender más lo que significa la cultura del cuidado. Pero vamos a acercar, no nos van a hacer el curso, por supuesto, en nuestro faro en la noche, pero sí creo que tenemos que tomar algunos temas para que ustedes se animen también a participar, porque todos tenemos que involucrarnos en el cuidado de los niños y de las personas vulnerables. Por eso, que nos den algunos tipsitos nos va a animar muchísimo, que Diana y Yari nos dé algunos tipsitos sobre esos temas, nos va a animar muchísimo a que lo tomemos, porque este es un tema de todos los que estamos comprometidos con el tema eclesial. Bueno, de lo que estaban hablando ustedes, hay un tema que me parece interesante empezar y es este tema de los entornos de violencia, de maltrato. Pareciera que no solo en nuestro país, pero sí como que la cultura dominante daba como la sensación de que se podía abusar, se podía maltratar a la mujer, al niño, que era parte, digamos, de esa actitud machista y dominante. Eso está inmerso en la cultura de nuestros antepasados y todavía la hemos heredado. ¿Cómo ven ustedes eso? Sí, sin lugar a dudas, cuando uno hace análisis de factores de riesgo, uno de los factores de riesgo a nivel cultural es la promoción del castigo físico en niñas, niños y adolescentes. Estamos todavía en este momento, todavía creemos de que una palmadita no hace daño, ¿sí? Hemos escuchado también, digamos, en procesos de formación, personas que nos dicen, mi mejor psicólogo fue la chancla, ¿sí? Sí. Entonces uno dice, bueno, son todavía concepciones que se tienen respecto a la forma en que se recomienda quizá corregir a los niños y a los adolescentes, pero son formas que sin lugar a dudas ejercen violencia. Cuando yo golpeo a un niño, pues lo que le estoy transmitiendo, ¿qué es? Yo tengo derecho sobre su cuerpo y por ende puedo golpearle. Y siento que hacia eso también estamos caminando, Padre, cómo poder ayudarle a reconocer a la gente, cómo poderle ayudar a reconocer, digamos, a quienes están en estos momentos viendo esta transmisión,
de que existen formas distintas de generar corrección. Y una de ellas es el acompañamiento, el amor, el diálogo, que requiere un proceso un poco más dedicado, quizá requiere tiempo, porque también cuando tú golpeas a un niño, lo que estás buscando es que el niño cambie su comportamiento inmediatamente. Cuando yo corrijo con amor, cuando yo converso, cuando yo le ayudo al niño o al adolescente a reconocer sus consecuencias, pues las consecuencias de sus actos, eso me va a implicar de que el niño quizá su proceso de reflexión demore un poco más, pero me va a permitir acompañarle de una manera cuidadosa, sin ejercer la violencia. Entonces, hacia ello también estamos apuntándole, porque sin lugar a dudas, el golpe y el creer de que si le doy con una palmadita no va a pasar nada, no puede tener implicaciones y puede que sí las tenga. Padre y televidentes, aunado a esto que nos cuenta Diana, creo que también lo que se propone desde la Oficina para el Buen Trato es un cambio de paradigma de una violencia o un maltrato cultural por una cultura del cuidado que es transformativa. Eso implica pensarnos a nivel personal, pero también pensarnos a nivel relacional y a nivel social, cómo son nuestras relaciones y cómo se tejen cierto tipo de situaciones que lo que vemos muchas veces es como la punta del iceberg, ¿no? Podemos ver el abuso sexual, el golpe directo, pero debajo de eso hay una serie de creencias, de simbologías que las alimentan constantemente, y cuando logramos generar o introducir este tipo de formaciones, este tipo de capacitaciones, estamos generando procesos de sensibilización y de concientización al respecto. Entonces proponemos cambiar esa cultura del maltrato que todo el tiempo está legitimando, como lo decía Diana, ¿no? Que creo que el niño es una posesión mía, como padre de familia, por ejemplo, entonces tengo derecho a ejercer violencia sobre él. No, estamos proponiendo una cultura que dialoga, que se pone en la misma condición, digámoslo así, o que se quita las sandalias ante la tierra sagrada de ese otro, como lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y que lo reconoce en igual dignidad que cada persona, como el padre, como Diana, como yo la tengo. Entonces ese es el camino también ahí que está como detrás de todo esto que hablamos. Me parece muy interesante estas simbologías. Tratemos de visualizar algunas más, porque hasta en la subida de voz, ¿no? O sea, quiero imponer mi autoridad, subo la voz, y entonces ya toca caerse callado todo el mundo porque subió la voz. No ejerció violencia, no hizo un puño, digamos, ¿no? Pero sube la voz y ya grita y ya todo el mundo se queda callado. Y eso va muy acompañado en nuestra sociedad. ¿Qué más experiencias como para que también nos dejemos cuestionar sobre ese tema? Tú decías la de la palmada, la de gritar duro. Hay otras cosas como que podemos hacerlas inconscientes, que así me criaron, así fui, así soy y así seré. Eso va en contra de la cultura del cuidado y del descubrir la tierra sagrada que es el otro, por decirlo así. Bueno, yo creo que acercándonos un poco a los ambientes eclesiales, y aquí nos podemos dar cuenta, padre, porque ¿qué es lo que pasa? Uno cree que puede ser todo violencia sexual y resulta que no. Cuando estamos hablando de castigo físico es otra forma de violencia. Pero podríamos acercarnos en el entorno, en el ambiente eclesial, a algo que también estamos trabajando y tiene que ver con el abuso de poder, por ejemplo. Cuando de pronto yo como catequista, yo como servidor de una parroquia se me otorga determinadas funciones y empiezo a hacer un uso excesivo e inadecuado de ese poder que se me ha sido otorgado, ¿no? Ese es otro ejemplo muy claro de lo que uno quizá puede ver en los ambientes eclesiales y que se manifiesta como en el tono de voz, en el sentirme superior a los demás, ¿cierto? En el que aquí mando y porque aquí mando se hacen las cosas como yo lo digo. Y eso también incide en esa falta de cuidado que tenemos en los ambientes eclesiales y hacia donde también estamos promoviendo la reflexión. Es importante que reconozcamos siempre, y es un ejercicio que venimos adelantando, que la autoridad se nos ha sido otorgada como un servicio, ¿sí? Y que qué mejor autoridad que la del modelo de Jesús, que fue una persona que no impuso, ¿cierto?,
que fue una persona que no fue autoritaria, pero tampoco fue como laxa como en la propuesta del Evangelio, sino que fue una persona que escuchó, acompañó, ¿cierto? Sanó en su momento, y hacia ello creo que estamos encaminados a reconocernos como ese modelo de Jesús al cual tenemos que servir y en el cual tenemos que prestar nuestro servicio. Sí, creo que aunado a esto que ha mencionado Diana, tenemos que reconocer también frente a los roles, reconocemos que hay una jerarquía teológica, pero también tenemos que empezar a reflexionar en cuanto a esas miradas de superioridad que existen de los unos frente a los otros, ¿no? Que están muy ligadas a esas creencias culturales de que hay seres humanos mejores y hay seres humanos peores. Y desde allí se basan nuestras relaciones. Desde esa mirada de superioridad frente a los otros puedo ejercer un abuso de, por ejemplo, de autoridad que nos mencionaba Diana. Cuando empecemos a comprender esa jerarquía teológica de una manera distinta, muy al estilo de Jesús, ¿no? En donde todos podemos contribuir, todos podemos aportar en el ambiente eclesial, estamos ahí también generando algunas transformaciones, ¿no? Lo hablamos también frente, por ejemplo, a los grupos pastorales, cuando hay alguien que se toma determinada posición y no deja participar a los demás miembros, estaríamos también ahí teniendo que hilar muy delgado qué está sucediendo ahí. O por ejemplo también la cultura clericalista que se permea en nuestros ambientes eclesiales, ¿no? Y que a veces no solo se da entre el laico y presbítero, sino entre los mismos servidores, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a darles como esos giros y estamos llamados también desde la sinodalidad a esa actitud dialogante y de escucha frente a los otros, ¿no? Y en nuestra sociedad hay muchos ejemplos de esa cultura violenta que se permea y que puede ser abusiva, ¿no? La manera en que conducimos, la manera en que nos dirigimos a los otros. Está todo el tiempo hay una cultura como legitimando estas prácticas, pero que desde nuestra iglesia estamos tratando de que haya un tratamiento distinto, una mirada distinta. Estamos en Faro en la Noche. Estos mensajes son muy importantes y seguimos conversando. Estás viendo Faro en la Noche. Aquí en la mesa están dos documentos. Hablemos de esos dos documentos. Bueno, hablemos de esos dos documentos. Bueno, estos documentos ha sido como nuestro material de trabajo desde el año 2018. Un primer ejercicio reflexivo que realizamos como oficina fue este documento azul que tiene por nombre la ruta de acompañamiento de atención a presuntos casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Y un segundo documento, que es el documento rojo, surge en el año 2021, que tiene por nombre Lineamientos para la Prevención de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños, Adolescentes y Personas Vulnerables. ¿Esos dos documentos se consiguen aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, en la Oficina para el Buen Trato? Esos dos documentos los consiguen en la Oficina para el Buen Trato. Al momento es un documento gratuito. La persona puede acercarse a las instalaciones y reclamar su ejemplar. La Oficina para el Buen Trato en la Arquidiócesis de Bogotá, ¿dónde queda? Estamos ubicados al respaldo de la Plaza de Bolívar, carrera sexta, número 1065, tercer piso. Y dicen, voy a que me regalen los documentos para la Sí. Oficina de Buen Trato. Puede ser que haya mucha gente, no sé después de esta entrevista, Ok. pues, hay suficiente material. Sí, señor. La gente podría preguntar, usualmente cuando brindamos las formaciones le decimos, llegue a la vicaría, a la oficina y pregunte por el libro rojo o el libro azul. Y ya pues nuestra secretaria puntualmente sabe cuál es el documento que estamos hablando. ¿Estos dos documentos son parte del curso que que ustedes ofrecen en torno al buen trato? Sí. En estos documentos se compila parte del material que encontramos en las unidades de los cursos, porque también es bueno mencionarlo, no tenemos solo un curso, tenemos dos cursos. Dos cursos. El segundo curso está muy orientado ya a que el catequista o el agente evangelizador en su ambiente eclesial cree acciones preventivas. Uno es formarlos y otro es para que ellos ya también trabajen en eso. Exacto. Entonces primero yo me formo, como en todo el tema de la violencia,
y después yo voy a decir, bueno, a partir de lo que conozco, tengo que ir a mi ambiente eclesial, identificar los factores de riesgo y a partir de allí pensarme cuál es la acción preventiva que yo puedo promover para mi parroquia, para mi fundación, para mi colegio, para mi movimiento laical. Esto es muy importante, tenemos que hacerlo todos. Esto no es un caprichito, digamos, de una moda, sino realmente fundamental hacerlo. Vienen entonces las dos partes. La primera, concientizarnos de que tenemos que buscar nuevas maneras de construir las relaciones con los demás, que no sea con violencia, con clericalismo, con una cantidad de realidades que son bastante oscuras, bastante complejas y que alejan mucho a la gente. Pero la segunda es, ya esa persona formada tiene que ir a su entorno, donde va a experimentar también un poquito, me imagino, de rechazo. Ya, pero usted hizo el curso, pero aquí la manera de hacer las cosas es así, así y así. Yo llevo 20 años, yo no sé qué, y sí sé cuándo, y bla, bla, bla. Y ahí entonces ese reto de esa persona que hizo el curso se formó para buscar entornos mucho más amables, más seguros, más queridos. ¿Ustedes después tienen alguna retroalimentación con esas personas? Usualmente cuando realizan el segundo nivel, ellos nos presentan como el proyecto y en algunos casos es posible desde la arquidiócesis realizar ya un acompañamiento específico. Y de aquí me podría ir a otro trabajo que estamos adelantando ahorita y es la consolidación de protocolos específicos en los ambientes eclesiales. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Ya después de que la persona identificó que esta es la acción preventiva que quiere realizar, que estos son sus factores de riesgo, la idea es que la oficina pueda acompañarles ya puntualmente en crear un documento en donde puedan plantearse cuál es el paso a paso frente a lo que deben hacer ante una situación, no sé, una salida pedagógica, un campamento juvenil, frente a la preparación de los niños de primera comunión. Entonces, que puedan tener también un protocolo, un documento ya como muy estandarizado sobre aquello que se debe tener en cuenta al momento de implementar esta acción evangelizadora en el ambiente eclesial. Sí, padre. Adicionalmente a esto, creo que vale la pena también mencionar 3 estrategias a nivel preventivo que desde la Oficina para el Buen Trato se vienen desarrollando. Una estrategia de carácter informativo, que está orientada a todo el tema de sensibilización frente al fenómeno de la violencia sexual, pero también que entendemos desde una mirada propositiva sobre la cultura del buen trato, porque la experiencia también nos ha marcado que hay que ir más allá, que no nos podemos quedar hablando sobre la violencia sexual o el abuso sexual, sino que hay que hablar sobre qué es cuidar y cómo podemos hacer de eso un ejercicio cotidiano en nuestras parroquias, en nuestros ambientes eclesiales. También sensibilizaciones respecto a la afectividad, cómo podemos manejarnos de maneras adecuadas. Tenemos una segunda estrategia orientada a nivel formativo, que está pues todo este curso que lo decía Diana, es uno de los programas bandera, pero también está alrededor todo este tema cuando hablamos, por ejemplo, de niños, generar autoprotección, ¿sí? Si bien reconocemos que la responsabilidad es del adulto, el adulto tiene que ser el garante de los derechos del niño, ¿cierto? También tenemos que visibilizar y que los niños conozcan también qué maneras tienen para protegerse a través del reconocimiento de su propio cuerpo, pero también a través del aprendizaje a decir no, ¿cierto? Porque culturalmente eso también es otra cosa que tenemos ahí como en la cabeza todo el tiempo, y es que el niño, por ejemplo, se le obliga a que salude de beso. Eso es una práctica cultural que constantemente está, pero si al niño le enseñamos a decir que si tú no quieres saludar de beso, por ejemplo, está muy bien y te lo vamos a respetar, estamos también ganando en cultura del cuidado. Y todo pues un tema pues un poco más profundo cuando hablamos de la estrategia formativa frente a qué es esto y conozcamos bien cada una de las temáticas que abordamos. Pero también hablamos de una estrategia a nivel formativo que tiene que ver con todo este tema de los protocolos, pero también en este libro rojo se encuentra toda una guía de prácticas seguras. Hemos reconocido que hay que decir cuáles son los comportamientos esperados de nuestros agentes de evangelización, pero también hay que decir qué es lo que en definitiva no se puede hacer.
A mí siempre me gusta decir algo y es que muchas veces cuando vamos a los espacios y a las charlas, la gente dice, ay, pero eso tan obvio, ¿cómo así que pues me tienen que decir en un documento que está prohibido consentir o suministrar el uso de sustancias psicoactivas a menores de edad? Pues es que eso es súper obvio, pero la experiencia también ha mostrado que eso que parece tan obvio no es tan obvio y que hay que decirlo, hay que tener claridad frente a aquellos que desempeñan esa tarea evangelizadora con niños, niñas y adolescentes que pues hay cosas que realmente no se tienen que hacer con niños porque pueden traer algunas repercusiones y estamos transgrediendo límites relacionales. Esto es bien interesante y yo creo que es importante tener algunos tips. Hay que hacer el curso, tenemos que hacer el curso. Este no es un curso rapidito express para que no hagan el curso. Todos tenemos que comprometernos con el tema. Pero muchos podían decir, caramba, estoy en la misa y digo dense fraternalmente la paz y vienen los niños a darme la paz. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Les doy la paz? ¿Les hago así? ¿Los abrazo así? ¿O les doy un besito? ¿O no? ¿O sencillamente les hago así? Por ejemplo, en eso aterricémoslo a la vida práctica, que seguramente muchos van a decir, no, quédense allá, no les quiero la paz, o los abrazo, no los abrazo, o solo les doy la mano. Puede ser eso muy importante como hoy aterrizarlo. Me viene a la cabeza ese punto porque creo que seguramente más de uno se ha planteado en esas nuevas realidades de construir cuidado y respeto y que indiquen cuidado y respeto. Creo que es una pregunta que usualmente nos hacen, ¿Sí? padre. Sí. Si es importante abrazar o no es importante abrazar. Desde la experiencia y un poco desde el reconocimiento que cuando nosotros estamos frente a los niños también estamos educando en el afecto, porque eso es muy importante, también se educa emocionalmente. Es importante recibir el abrazo que dan los niños, porque el niño es el que viene por sí mismo desde una vinculación libre y desde una apertura libre a dar la paz al padre o abrazar al catequista, a diferencia de que fuera el padre el que estuviera corriendo detrás de los niños o el catequista que estuviera corriendo detrás de los niños. Entonces, siento que es importante que reconozcamos que la vinculación de los niños tiene que ser una vinculación libre. Si el niño sale corriendo a abrazar al catequista, pues hay que acoger el abrazo, ¿cierto? Algo que no sea obviamente irrespetuoso. Y también, fíjese, padre, que uno de los aspectos que uno pues siempre comparte es el contexto en donde uno da el abrazo. Es muy distinto de que yo dé el abrazo donde todo el mundo me está observando, ¿cierto? Si pensamos un poco en el altar, pues en el altar te están observando todos los fieles de la comunidad. A de pronto yo abrazar a un niño, pongo el ejemplo, en la sacristía o en la casa cural o en la confesión. El tinte del abrazo cambia, ¿sí? Por ello es muy importante también verle como el contexto del gesto que estamos brindando y frente a ello nosotros decimos sí, si el niño se acerca espontáneamente a abrazar, pues acogemos con el abrazo, respetuosamente, ¿sí? Si el niño no lo hace, pues no vamos tampoco a Obligarlo a que abrace. Ni a obligar, exactamente. Entonces la importancia de establecer también el límite y de que la vinculación sea muy libre por parte de ellos. Sí, creo que también a esto hay que agregarle que nuestras actividades pastorales sean en lugares que puedan ser monitoreados, visibles, seguros y ordenados. Como lo mencionaba Diana, es distinto que yo dé un abrazo en un lugar que todo el mundo me está visibilizando a que quizás me lleve al niño a otro espacio a darle ese abrazo. Creo que algo que promovemos siempre es que todas nuestras actividades sean totalmente transparentes, ¿sí? Eso también nos da una garantía frente a lo que estamos haciendo y nos da testigos frente a nuestras actuaciones, ¿cierto? Entonces creo que ahí es importante también revisar los espacios donde desarrollamos y donde nos vinculamos con el otro, que es importante también cuando hablamos de entornos protectores y seguros, ¿no? Pensarnos bien el espacio en donde suceden nuestras actividades. ¿Qué definitivamente tenemos que erradicar en esas realidades que generan no espacios seguros? Sacerdotes, catequistas, líderes de comunidades, personas que trabajan con niños en la pastoral juvenil, infantil.
que definitivamente no tenemos que permitir o crear esas condiciones para que sean entornos inseguros. Bueno, yo creo que serían como varios aspectos, pero podríamos hablar, padre, por ejemplo, en el tema del entorno digital, que es como algo que, digamos, muchas situaciones se presentan en el entorno digital. ¿Y qué cosas, digamos, de nuestra parte decimos como arquidiócesis no está permitido? No está permitido establecer una relación específica con un niño, niña, adolescente a través del entorno digital. No están permitidos los grupos de WhatsApp con menores de edad, ¿sí? Son cosas que decimos, Importante tenerlo en cuenta. no está permitido. De pronto si abrimos grupos de WhatsApp, pues porque creemos que es el medio como más fácil en estos momentos de comunicación, establezcamos grupos de WhatsApp con padres de familia, ¿sí? ¿Qué no está permitido también? No está permitido tomarle fotos a los niños sin autorización de los padres de familia. Eso es algo también en lo que poco a poco hemos ido formando a nuestros agentes de evangelización. Solamente estoy mencionando del entorno digital, Claro. ¿cierto? No sé de pronto de qué evocas más de aquello que no. Sí, digamos también volviendo al espacio físico, es importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Bogotá no está permitido que pernocten o habiten en las casas curales menores de edad. Eso es una directriz y la mayoría o los presbíteros de la Arquidiócesis de Bogotá la conocen y la firman en el manual de conducta. Adicionalmente también el tema de las visitas pastorales, por ejemplo, que una sola persona, un solo ministro, por ejemplo, vaya y lleve la comunión a una casa, ¿no? Siempre se recomienda que sean 2 personas las que vayan, ¿no? Que también es muy del evangelio, ir de 2 en 2, ¿no? De 2 en 2, claro. También, otra vez, ¿no? Todo el tema de las actividades pastorales, cuando, por ejemplo, se hacen fuera de la iglesia, de la parroquia, del ambiente, tienen que contar con una serie de permisos, tiene que hacerse una planeación, tienen que conformarse equipos de trabajo, tienen que conformarse también grupos de padres de familia que sean también monitores de estas actividades. Y bueno, vuelvo y pongo frente a algo que ya mencionaba anteriormente y es no está permitido darles bebidas alcohólicas ni cualquier sustancia alucinógena a menores de edad. Dar medicamentos, por ejemplo, sin la previa autorización de los padres, también hace parte de esas prácticas seguras y que pues no están permitidas dentro de las actividades pastorales. Solía suceder que el párroco tenía que celebrar una misa en un sector, en un barrio, en una vereda o algo, se cargaba 2, 3 acólitos, vámonos porque me ayudan a lo de la misa, era como una cosa muy informal. Ahora ya hay un protocolo en eso, o sea, me imagino que dicen, no, eso no se puede, ¿o qué? Sí, lo ideal es que no se realicen ese tipo de prácticas. Que si el sacerdote se tiene que trasladar, que sea acompañado por adultos. Y en caso tal de que de pronto por el tema de formación, porque uno no puede desconocer de que pues estamos formando también a los niños en el proceso evangelizador, sí es importante que en estos casos contemos con autorización de padres de familia y que el sacerdote no esté solo, sino que esté con otros adultos acompañándolo. O sea, no sería el sacerdote con 4 niños en el automóvil, sino el sacerdote con 1 o 2 adultos y quizá con 2 niños, pero que los padres tengan mucha claridad de que están haciendo este traslado, pero lo ideal sería que no se presentara. Claro. Todas estas cosas, aparentemente, algunos de ustedes pueden decir, pero caramba, ¿por qué? Bueno, es para crear entornos seguros, cuidar a las personas. El mundo ha cambiado muchísimo y por eso tenemos también que responder a ese deseo de cuidar a los demás porque es parte de nuestra responsabilidad. Cuando ya acontece una situación, que es uno de los documentos que ustedes han hecho, de abuso a un menor de edad, a una persona vulnerable, ¿cuál es la ruta de atención en el caso de la Arquidiócesis de Bogotá? Seguramente esto es muy afín también en algunas otras jurisdicciones eclesiásticas, me imagino, pero pues estamos hablando en torno a la experiencia que es muy interesante que tiene la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Cómo es la ruta? Bueno, lo primero que quisiera compartir es que
desde la Oficina para el Buen Trato no solamente atendemos casos de violencia sexual, de abuso sexual, sino de situaciones en donde quizá hay comportamientos inapropiados. Entonces, de pronto, que se estableció comunicación a través de un WhatsApp a una hora inadecuada, y es con mi hijo, y entonces porque esta persona, porque aquí también es importante aclarar, no solamente son casos de sacerdotes, sino también de laicos, porque de pronto este catequista o porque de pronto este profesor está escribiéndole a mi hijo o a mi hija a su número personal, ¿sí? Sí, claro. Ese tipo de situaciones también nos llegan puntualmente a la oficina. Cuando son situaciones de abuso sexual, digamos, en la oficina tenemos el espacio, cuando mencionábamos que estamos ubicados al respaldo de la Plaza de Bolívar, allí tenemos una oficina en donde recepcionamos los informes. Entonces la persona dice, yo siento que mis derechos han sido vulnerados porque sufrí una situación de abuso sexual, entendiendo que el abuso sexual no es solamente el encuentro genital, sino que puede ser un tocamiento, una conversación de carácter sexual, transmisión de imágenes que tengan un contenido erótico, sugestivo o sexual. La persona puede llegar a la oficina y allí recepcionamos como tal la denuncia, el informe se recepciona. Y a partir de allí, desde la oficina, sí o sí, si evaluamos de que es un delito, si es una situación de acoso sexual, de violencia sexual, de maltrato físico, activamos la ruta ante la instancia civil. ¿Qué quiere decir? Nos ponemos en conocimiento con la Fiscalía General de la Nación. Ya puntualmente la Fiscalía entra a realizar el proceso de investigación, y esto también es importante mencionarlo. Cuando uno presenta como tal una denuncia ante la Fiscalía, no está acusando a la persona, porque solamente uno lo que hace es decir, tengo conocimiento de esta situación. Presenta uno la situación ante la Fiscalía, y si la situación se presenta en nuestra diócesis, porque también a veces recibimos casos que no nos corresponden como jurisdicción, brindamos a la persona el acompañamiento en materia psicológica, en materia terapéutica a nivel familiar si es necesario, y espiritual si la víctima y la familia lo desean. Entonces, ese es como el proceso. En caso de que, digamos, nuestra situación involucre a algún sacerdote o algún diácono permanente, iniciamos una activación de la ruta en materia canónica. Entonces ya puntualmente se presenta la situación ante el señor cardenal, quien daría como tal la activación de la ruta en este plano, y se iniciaría la investigación preliminar. ¿De eso quieres aportar algún tema o quedó totalmente? Totalmente explicado, sí. Pues reiterar un poco que la tarea, pues también frente como ciudadanos, es denunciar cuando tenemos el conocimiento de algún tipo de situación. Quizás a veces cuando uno va a las charlas, la gente tiene mucho miedo de denunciar, no quiero, me voy a meter en problemas, me van a contradenunciar porque si no salen las pruebas suficientes. Y también creo que es el espacio oportuno para decir, la denuncia es poner en conocimiento a las autoridades civiles que tuvimos conocimiento de que algo sucedió. No estamos diciendo que la persona es culpable, no estamos generando algún juicio, simplemente la Fiscalía, quien es el organismo responsable, se encargará de toda la investigación en materia civil. Bueno, es muy interesante y ya se dieron cuenta todos lo importante que es que nos formemos, hay que formarnos precisamente para prevenir y para mostrar nuestra recta intención de hacer las cosas como deben ser. Una invitación de ustedes a todos los que nos están viendo en torno a todo este tema que ha sido parte de su trabajo, motivación para servir a la iglesia y de crecimiento como una comunidad que sea cada día más transparente, que así debe ser la iglesia y todos los que trabajamos en ella. Bueno, yo creo que me quedo con algo que en su primer momento, padre, usted mencionaba, y es el hecho de que todos somos corresponsables. A veces se cree que la responsabilidad es solo de los sacerdotes o solamente de las personas que trabajan en la iglesia, pero la responsabilidad es de todos,
¿sí? Y cuando hablamos de todos estamos hablando del sacerdote, pero también de todos los servidores que prestan un acompañamiento en los ambientes eclesiales, de los padres de familia, también tienen responsabilidad en este cuidado. Y siento que la invitación puntual es, quizá Yari lo mencionaba, como lo dice Evangelii Gaudium, es a reconocer que el otro es tierra sagrada y que ante el otro yo tengo que retirarme las sandalias, tratarlo con respeto y favorecer como tal ese arte de la escucha, del estar muy atento de sus necesidades y de ser muy cuidadoso en la manera en que yo me relaciono con el otro. Creo que hacia ello estamos caminando. La idea es que como agentes de evangelización podamos reconocer quizá cuáles son esas prácticas que no son tan cuidadosas, ¿sí? El padre mismo lo mencionaba, de pronto hasta en el mismo tono de la voz. Y que reflexionemos hacia dónde quizá el Señor nos está llamando, a dónde tenemos que caminar, cómo es que nos tenemos que tratar, cómo deben ser nuestras relaciones entre nosotros mismos como catequistas, como grupos pastorales. De todo ello se trata el cuidado en la relación que tengo con el otro, incluso conmigo mismo. Cuando el padre hacía esta pregunta, evocaba un poco esas palabras del Papa Francisco frente a mirando hacia el pasado, nunca será suficiente todo lo que hagamos para sanar y remediar las heridas que se han producido, y mirando hacia el futuro, todo lo que hagamos tampoco va a ser suficiente, pero tenemos que ponernos en la tarea de todos ponernos en algo que el Papa Francisco menciona como artesanos del cuidado, y es como en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, empezamos a generar esas prácticas pequeñas que pueden parecer simples, sencillas, pero que tienen una profundidad muy hermosa porque transforman nuestra vida y que tienen que ver también con que cada uno haga un ejercicio de reflexión personal, ¿sí? A veces decimos esto no nos toca porque es que yo no tengo este tipo de comportamientos, pero quizás en esos detalles que hemos venido hablando, en alzar la voz, en cómo me estoy concibiendo frente a mis compañeros de comunidad, y recordar que siempre, si un miembro sufre, todos sufrimos, o sea, todos estamos llamados a ser cuidadores y a sembrar y a cultivar esa cultura del cuidado en cada espacio de nuestra vida y de nuestra iglesia. Bueno, doctora Diana, doctora Yari, muchas gracias realmente por padre. todo lo que nos hicieron pensar y aportar para que nos animemos. ¿Cuándo es el próximo curso de cuidadores? Bueno, en estos momentos cerramos inscripciones. Se cerró. Se cerraron las inscripciones de la 9ª corte, pero pues esperamos que quizá para el segundo semestre o el primer semestre del próximo año tengamos una nueva corte de este programa. Qué interesante. Pues bueno, muchas gracias a ustedes. todo gusto. El canal Cristovisión es su casa. Ustedes bien saben que está al servicio de toda esta actividad tan importante. Bueno, Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, queridos amigos, gracias por participar. Quédense pensando, dialogando, conversando con sus seres queridos sobre este tema que es fundamental. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.